Estamos en contacto con Ignacio Benedetti. Seguramente vamos a tener más contactos en los próximos días y más profundos, pero queremos saber de primera de cambio de qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela, con referencia a la selección y lo que es el partido, ¿no? Pero básicamente también un poco lo social y cómo involucra esto a los jugadores. Recién hablaba Valentín de padres de jugadores, en el caso de Chancellor, que está tanto vinculado al tema político. Ignacio, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Alberto, un gusto saludarte, saludar a todo el equipo y gracias por la oportunidad. Contanos un poco cómo está el clima allí en Venezuela, un contexto difícil, ¿no? Desde lo político y qué involucra a lo futbolístico, ¿no? Porque estamos pensando nosotros, dónde definitivamente se va a jugar ese partido, este, ante un clima tan hostil que hay en este momento, que no es contra Uruguay, pero sí que involucra evidentemente a quienes lleguen a Venezuela. Sí, es un clima, es muy pesado el clima, porque bueno, después de lo que habíamos conversado la última vez, todo se ha ido, digamos, todo ha ido tomando una velocidad mucho más lenta, ha habido mucha persecución a la prensa crítica, arrestos, muertes en las protestas, entonces bueno, es un clima bastante espeso, bastante difícil. Ya se pusieron en venta las entradas para el partido entre Uruguay. Se vendieron un tiempo récord, cosa que es bastante llamativo, por lo menos por decirlo de alguna manera, porque además nada más se vendían en tiendas físicas, ya no se estaba utilizando el Internet. No hay que olvidar también que en Venezuela hace unos días el presidente tomó la medida de prohibir que Twitter o la antigua red social Twitter, hoy en día conocida como X, fuese de uso común para la gente. Pasaron los días que él había establecido y todavía sigue sin entrar, sin poder entrar a la red social, ¿no? Entonces es un clima muy extraño, muy difícil, va a ser difícil para los uruguayos, pero en el tema de la logística de llegar a Venezuela, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se está viviendo en Venezuela en un momento, como te decía anteriormente, muy duro. Ignacio, ¿qué es lo más sencillo, digamos, para llegar a Venezuela en cuanto a tiempos y manejo de los vuelos? Eventualmente, si algún uruguayo quiere ir a este partido. Y va a tener que hacer alguna escala en Bolivia. Creo que en Colombia es la otra posibilidad, porque no puede venir obviamente por línea aérea que tenga que ver con Uruguay, tampoco con Argentina. Entonces va a tener que hacer una escala, un cambio de avión en alguno de estos dos países. Bien, contanos un poco acerca en definitiva, dónde se va a jugar el partido, la cantidad de entradas justamente que decías que de alguna forma se han vendido, y un poco en referencia a justamente la selección y sus futbolistas en este momento. Bien, se va a jugar en Maturín. Maturín es una plaza muy calurosa, con mucha humedad, se siente, incluso para quienes estamos fuera, desde las gradas, transmitiendo o haciendo nuestro trabajo periodístico, se siente mucho. Es un estadio en el que caben 52.000 personas. A mí me sigue sorprendiendo, vuelvo al tema anterior, de que se hayan ya comercializado y vendido todas las entradas. ¿Qué cantidad? Es un estadio, perdón, ¿Qué cantidad? 52.000. Oh, A Sí, ver, sí, sí. Como esta mayor capacidad situación en Venezuela. Se hizo. te obliga, Ignacio, a ser mal pensado y esas entradas fueron o no regaladas. fueron vendidas o fueron compradas por la misma Gobierno, gente del claro. gobierno, de la federación, para después regalarlas o algo, para generar una falsa imagen de que está todo bien. Y esa no sería una práctica novedosa, Valentín, te diría, porque incluso cuando ustedes recordarán los tiempos en que Venezuela jugaba de local en Puerto La Cruz, Sí. en el estadio José Antonio Anzoátegui, rara vez se vendía la totalidad de la boletería y se daba o puerta franca o siempre había algunas entradas que quedaban para ministerios y estos lo repartían con los trabajadores. Esto, por eso les digo que no es un tema para nada novedoso, es una práctica más bien Normal, propia casi normal ahí. desde hace 20 años. A mí no me extraña que se hayan comprado, adquirido entradas por parte de distintos organismos oficiales del Estado venezolano, porque, insisto, la historia enseña que esto ha venido siendo así, ¿no? Pero es una cancha que hace por lo menos
mes y medio ya están arreglando todo el tema del estadio, cualquier falla que hubiera tenido desde el último partido, están arreglando el césped. Es una cancha con las medidas propias para un partido como este, y yo hago énfasis en esto porque venimos de una Copa América en que ya sabemos que las medidas no fueron ni siquiera respetadas por el comité organizador, ¿no? Pero sí es muy caluroso, muy caluroso. Es el lugar, de los lugares en los que más se siente el calor y la humedad en Venezuela. Ignacio, bueno, esto que te decía Valentín con referencia al tema de las entradas, uno lo primero que hace, un venezolano está en Uruguay acá y lo primero que dice, lamentablemente, algunos no tienen para comprar para comer y menos, imagínate, para un evento deportivo de este nivel. O sea que es claro que el hecho es ese, de alguna forma el gobierno tendrá adquiridas las entradas, cuando a la gente le está faltando los productos básicos, ¿no? Le sigue faltando, no digo que quizá como en otro momento, pero le sigue faltando. ¿Sabes que yo recuerdo un documental sobre Mohamed Ali, aquel enorme boxeador, que era extraordinario sobre aquella batalla con Fraser en Manila? Sí, Y al primer entrevistado era Ferdi Pacheco, el médico de Ali, el médico que siempre lo acompañaba en la esquina, de ¿no? acuerdo. Y el entrevistador le preguntaba que por qué se hacían estas peleas en lugares tan exóticos. Y Pacheco, bueno, con muy mal humor, muy propio de un señor que ya estaba harto, le respondía que las grandes peleas se hacían en donde la autoridad quería o por un lado tapar el hambre que se estaba pasando en las calles, o por otro lado tapar la revolución en las montañas. Lo que pasa es que el boxeo en aquella época era quizá el evento deportivo que más llamaba la atención. El fútbol hoy en día es esto, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo arreglar un estadio? ¿Cómo comprar unas entradas cuando la situación social es tan complicada, cuando la salud pública es prácticamente inexistente en Venezuela desde hace tantos años? Pero bueno, no se trata de que seamos un país tropical, que a veces es la respuesta para otras cosas, pero sí se trata de que obviamente van a tratar de que el estadio esté lleno para dar una imagen de normalidad, y por otro lado evitar cualquier manifestación en cánticos o en banderas que sea contraria a los intereses del gobierno. Y hay una situación también, Ignacio, y ver si vos nos podés ilustrar un poco al respecto. El padre de John Chancellor, que es un jugador que ha estado hace años en la selección, fue secuestrado. Es un preso político actualmente, que él tenía alguna vinculación con puestos políticos también de la oposición. ¿Cómo está ese tema? Bueno, el padre de Chancellor sigue en esa situación. Yo voy a utilizar un término que es muy duro, pero que yo creo que va como anillo al dedo, está desaparecido. Ustedes me entienden perfectamente qué quiero decir con ese término, ¿no? Porque las autoridades no dan parte, y bueno, básicamente está en esa situación, ¿no? El padre de Chancellor era un dirigente minero de una zona cercana donde ustedes podrán reconocer este lugar, el Salto Ángel. Sí. Y siempre se opuso a toda esta minería exagerada y totalmente descontrolada que ha existido en Venezuela en las últimas décadas. Él ya había estado preso, había estado en prisión precisamente por protestar este estilo de conductas, y ahora está en esta situación. Chancellor está convocado para la selección, pero yo tengo entendido que ayer en su partido en la Liga Ecuatoriana había salido con alguna molestia física. Entonces hay que ver si por fin se va a sumar. A mí me llama mucho la atención que Batista lo haya convocado, porque ya por la parte humana uno debería haber considerado que quizá no era el mejor momento para que el chico viniera, ¿no? Pero Batista también ha hecho una convocatoria muy amplia, teniendo en cuenta que se va a jugar un partido en Bolivia, y no sé si es que a Chancellor lo seguirán manteniendo en la convocatoria, teniendo en cuenta el estado físico, pensando en el partido ante los bolivianos, o si cumplirá y estará también en la convocatoria para el partido ante Uruguay. Pero sí, el padre de Chancellor, que ha sido un dirigente, como les comentaba, está en esa situación. Uno, por conocer la historia de las dictaduras en el sur, prefiere utilizar el término adecuado, que es desaparecido. Increíble, ¿no? La verdad que es durísimo, es durísimo. Ignacio, la última por hoy, y seguramente estos días estaremos en contacto nuevamente. ¿Cuáles son las principales, alguna baja que tenga la selección y potencialmente alguna sorpresa dentro de los
que van a estar jugando estos partidos, que uno de ellos, en el caso del partido de Bolivia, se va a jugar en el Alto, ¿no? Van a hacer una prueba allí a 4.100 metros de altura, lo lleva la selección de Bolivia. Sí, la ausencia más, por ahora, la confirmada es la de Wilker Ángel, el defensor central, porque sufrió una lesión en su tobillo y no va a poder estar en actividad en los próximos 2 o 3 meses. Y las sorpresas pudiesen estar en dos futbolistas muy jóvenes, uno que se vio en la Copa América y también en el Proolímpico de Venezuela, que es Telasco Segovia, un volante muy talentoso, con esa capacidad de acercarse al área. No tiene la dinámica, por ejemplo, de Federico Valverde, me refiero a la dinámica en cuanto a los desplazamientos, pero sí tiene esa capacidad de ocupar varias zonas del centro del campo. Y el otro llamado, pero que yo lo veo más para Bolivia, para jugar contra Bolivia, es el de David Martínez, un chico que salió del Monagas, muy buen futbolista, a los de que tenemos una edad nos recuerda a Stalin Rivas, aquel zurdo Sí, me acuerdo venezolano yo. muy bueno, técnicamente muy bueno, que ahora está en Los Ángeles, para mi pesar, porque yo prefería que fuera una liga más competitiva. Es muy joven, tiene 18 años y ha sido llamado para la mayor, pero insisto, yo creo que Martínez sobre todo estaría más para Bolivia, mientras que Telasco Segovia puede ser una variante importantísima contra Uruguay, sobre todo porque le otorga al mediocampo algo que no tiene el mediocampo venezolano. Ignacio, como te decía, estos días seguiremos en contacto y ya hablando un poco más de un bosquejo de cuál puede ser el equipo de Venezuela y un poco más también de la situación social que siempre nos interesa desde el punto de vista humano, cómo estás vos también y cómo está tu familia y cómo siguen viviendo por ahí mucha gente, porque sabés que acá en Uruguay hay muchos venezolanos que están pendientes de cómo está atravesando la situación del país y el día a día. No, será un gusto, como siempre, para mí conversar con ustedes y si siempre les hablo del agradecimiento de los venezolanos para con los uruguayos, el último mes se han dado manifestaciones referidas a Uruguay y sobre todo con el tema venezolano que hacen que el agradecimiento sea aún mayor. Así que siempre a la orden y un gusto conversar con ustedes, queridos. Abrazo, Ignacio, suerte, estamos en contacto, arriba. Arriba. Bueno, allí estaba Ignacio Benedetti marcando un poco situaciones gravísimas. Que vos las conocés Sí, un claro. poco de primera mano, pero él está ya viviéndola y Claro. Propio Ignacio, y está bien, hoy no profundizamos tanto y fue claro, más parte de, fue ahora el tema deportivo, pero el propio Ignacio estuvo a punto de ser un desaparecido más estos días, cuando ya le sacó el teléfono, como le sacan a la gente que anda es por la cierto. calle. Él había borrado todos los mensajes. En el buscador del WhatsApp nos ponen palabras claves, Machado, tales, y ven lo que has charlado con gente. Es algo de que puedes estar en contra del gobierno solamente desde el punto de vista ideológico, ni siquiera de antes ni nada por el estilo. Llevan presos, llevan miles de detenidos, desaparecidos, gente también tienda y tome dimensión de PD. Ignacio había borrado todos los mensajes. Si no hubiese borrado todos los mensajes, hoy en día nosotros no podíamos estar hablando con él porque era un